Artículo 410. Denegación del recurso, plazo. Si el juez o tribunal denegare un recurso que debe tramitarse ante el superior, la parte que se considera agraviada podrá recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado. Acompañará copia de la resolución recurrida y de las actuaciones pertinentes. Mientras el tribunal no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso. El plazo para interponer la queja será de 5 días. Gracias, María Soledad. El recurso que ahora vamos a estudiar es el recurso de queja por recurso denegado. Dijimos en la clase anterior que los recursos o el recurso es el medio de impugnación contra las resoluciones judiciales que tiene la parte que se siente afectada o perjudicada por la misma. ¿Para qué? Para que se pueda rever, reestudiar, volver a analizar esa resolución que nos está causando un perjuicio o un agravio. El fundamento de los recursos o la esencia de los recursos es la necesidad de justicia. Muchas veces, y ustedes sabrán, porque ya estamos estudiando el proceso, que por medio de las resoluciones se deciden muchas cuestiones que causan agravio a las partes. Entonces, por medio de la interposición de los recursos, lo que se puede es, se somete ante un superior o ante el mismo juez de acuerdo al recurso que vamos a interponer para intentar que se vuelva a analizar la cuestión. Ahora, el recurso de queja por recurso denegado es el recurso que se interpone en caso de que el juez no le conceda o no otorgue la concesión del recurso a la parte que la interpuso. ¿Qué significa eso? Si yo interpongo un recurso de aclaratoria contra el mismo juez, recuerden que ya estudiamos el recurso de aclaratoria, se interpone ante el mismo juez. El recurso de reposición se interpone ante el mismo. Si yo interpongo el recurso de aclaratoria contra una resolución o interpongo el recurso de reposición contra una resolución o interpongo, en este caso, cuando hablamos de queja por recurso denegado, el recurso de apelación contra una resolución, y el juez no me concede. ¿Qué significa no me concede? Cuando yo interpongo el recurso de apelación contra una resolución en tiempo y forma, ¿qué significa en tiempo y en forma? En plazo. Si yo me notifican la resolución, yo la interpongo el recurso de apelación en plazo, dentro del plazo de ley. El juez de primera instancia me tiene que conceder. ¿Qué significa? Téngase por presentado el recurso de apelación, concédese el recurso de apelación libremente y con efecto suspensivo o en relación y con efecto suspensivo. De acuerdo al modo y efecto, al efecto, eso lo veremos después. Pero en cuanto a la concesión, es lo que ahora estamos estudiando, porque la concesión significa que te admita, que te dé lugar a la posibilidad de que vos en segunda instancia puedas expresar agravios. El juez de primera instancia es el que nos tiene que conceder o no conceder el recurso de apelación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo interpongo en tiempo y forma, y el juez de primera instancia no me concede el recurso de apelación, entonces algo está pasando. Entonces yo tengo la posibilidad, siempre y cuando haya sido mal denegado. ¿Qué significa mal denegado? Que el juez por algún tipo de error o por algún tipo de mal cálculo en el plazo me haya negado la posibilidad de que yo vaya hasta el tribunal de apelación a expresar agravios. Entonces, si ocurre esa situación y no me conceden el recurso de apelación, yo tengo la posibilidad de poder quejarme ante el superior porque me denegó mal el recurso el juez de primera instancia. Eso significa queja por recurso denegado, cuando no se hace lugar al recurso deducido, cuando el juez ante quien yo interpongo no me concede el recurso y yo estoy
segura que lo he planteado en tiempo y forma. Cada uno de los recursos que estamos estudiando tienen plazos procesales para su interposición. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que regirse sobre eso a los efectos de que si no le concede el juez el recurso que ustedes están interponiendo, entonces para que ustedes puedan bien fundamentar ante el superior por qué mal no les concedió el recurso el inferior. Entonces, este tipo de recurso también se llama directo. Muchos le llaman recurso directo o de hecho también. ¿Por qué? Porque directamente nos vamos ante el superior a quejarnos del inferior porque no nos concedió el recurso que nosotros hemos interpuesto y sin embargo lo hemos hecho en tiempo y forma. La concesión del recurso de apelación y nulidad corresponde al juez, ante el que se interpone el recurso. Si nosotros estamos en primera instancia, el juez de primera instancia es el que nos tiene que conceder o denegar el recurso. Si nosotros estamos en segunda instancia, interponemos el recurso de apelación en segunda instancia, es el tribunal el que nos va a conceder o nos va a denegar el recurso, de acuerdo a la instancia en donde nos encontramos. Y siempre cuando hablamos de recurso de apelación, lo interponemos ante el mismo juez. Interponer significa que solamente tenemos que poner que en tiempo y forma vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva número tal de fecha tal. Punto. Que en tiempo y forma vengo a interponer recurso de apelación contra el auto interlocutorio número tal de fecha tal. Punto. Terminó. La expresión de agravio se hace ante el superior, no ante el juez que emitió la resolución o ante el tribunal que emitió la resolución. Entonces, ¿cuál es el alcance del recurso de queja por recurso denegado? Es que el superior vuelva a examinar el motivo por el cual el inferior nos está denegando la concesión del recurso. Nosotros nos estamos quejando. Háganse la película que ustedes están, no sé, en su trabajo, en su oficina. ¿Ante quién nos quejamos de una situación que creemos injusta? Siempre nos vamos ante la jefatura, ante la dirección, ante el superior. ¿Quién es el superior del juez de primera instancia? El Tribunal de Apelaciones. Si nosotros estamos en primera instancia y el juez, por alguna situación quizás involuntaria, no nos concedió el recurso de apelación que hemos interpuesto en tiempo y forma, entonces sencillamente nos vamos en queja por recurso denegado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad que se tienen que dar para que sea viable la interposición de la queja por recurso denegado? Por ejemplo, haber interpuesto el recurso denegado en tiempo y forma. ¿Qué significa en tiempo y forma? Dentro del plazo de ley. Si me dicen que yo tengo que apelar una resolución, si el código dice que una sentencia definitiva tiene que apelarse en el plazo de 5 días, lo tuve que haber interpuesto el recurso de apelación en el plazo de 5 días. Si el código procesal me dice que la interposición del recurso contra los autos interlocutorios es de 3 días, yo tuve que haber interpuesto el recurso de apelación en el plazo de 3 días. Porque si yo lo interpuse en el plazo que dice el código y el juez no me concedió, entonces el juez de primera instancia se equivocó y yo, por supuesto que voy a rever la situación ante el Tribunal de Apelación. Pero si yo no lo interpuse en tiempo y forma, por supuesto que Cámara de Apelación va a confirmar lo que resolvió el juez de primera instancia. Entonces, el primer requisito de admisibilidad para que yo me pueda ir en queja por recurso denegado es que haya interpuesto el recurso de apelación en tiempo y forma. ¿Cuál es el segundo? Acompañar las copias de la resolución que yo estoy impugnando, sea un auto interlocutorio, sea una sentencia definitiva, y también tengo que acompañar la notificación que me llegó de esa resolución y también debo presentar el escrito por el cual yo interpuse el recurso y debo presentar la providencia por la cual el juez no me concedió el recurso. Todo eso yo tengo que presentar ante el Tribunal de Apelación.
Entonces, ahí el tribunal va a decir, a ver, ¿qué ella apeló? Apeló una sentencia. ¿Cuándo se le notificó? Se le notificó en tal fecha. ¿Cuándo interpuso el recurso? Interpuso en tal fecha. ¿Qué dijo el juez? No le concedió. Ah, no, el juez se equivocó. Entonces, el Tribunal de Apelaciones resuelve a favor nuestro y nos concede el recurso. Pero, ¿qué significan estos recursos de admisibilidad? Que yo ya le tengo que llevar todo al tribunal. ¿Sí? Yo con el escrito de interposición del recurso de queja por recurso denegado, yo ya le tengo que presentar toda la exposición de los hechos al tribunal para que el tribunal vea, analice si realmente el juez de primera instancia se equivocó. Entonces, esos son los requisitos de admisibilidad que se tienen que tener en cuenta para interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso de queja por recurso denegado es de 5 días. Este plazo es individual, es perentorio y no prorrogable. Entonces, el efecto que se produce cuando se interpone el recurso de queja por recurso denegado es que no se suspende la tramitación del proceso. El proceso continúa. No tiene efecto suspensivo. Entonces, ese efecto es importante que ustedes manejen porque es mientras que no se conceda la queja. Ahora, concedida la queja, ¿sí? Concedida la queja significa de que el Tribunal de Apelaciones, obviamente, hizo lugar a la concesión de nuestro recurso. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Obviamente, es viable la interposición del recurso que nosotros hemos planteado y se generará la suspensión en primera instancia de la resolución que nosotros estamos recurriendo. Entonces, el recurso de queja por recurso denegado es aquel que interponemos ante el superior jerárquico. ¿Por qué lo interponemos ante el superior? Lo interponemos directamente porque el juez inferior nos denegó la concesión de un recurso que nosotros lo hemos interpuesto en tiempo y forma. Y nosotros cuando nos vamos en queja por recurso denegado tenemos que presentarle al tribunal todos los antecedentes. La resolución que impugnamos, la notificación, nuestro escrito de interposición del recurso, la providencia por la cual se nos denegó la concesión del recurso. Todo eso lo tenemos que presentar. ¿Para qué? Para que el tribunal analice. Si el tribunal revoca la decisión del juez de primera instancia y nos concede el recurso, entonces, ¿qué pasará? Se tramitará en segunda instancia el recurso interpuesto y continuará como desde un principio tenía que haber sido, pero que por algún tipo de error, quizás involuntario de su señoría de primera instancia, no nos concedió el recurso de apelación que interpusimos. Artículo 411. Fernando, ¿puedes leer, por favor? Profe, yo tengo una consulta sobre este artículo. Sí. Quiere decir que el juicio principal va a continuar y ese recurso se va a ir al tribunal. Así entendí, ¿verdad? No, el proceso continúa hasta tanto el tribunal no diga si corresponde que vos des trámite a tu recurso de apelación. Significa de que mientras el tribunal no te dé la razón a vos, porque vos le estás diciendo al tribunal que el juez de primera instancia no te concedió el recurso y no te concedió de manera injusta. Mientras el Tribunal de Apelaciones no te dé la razón a vos, lo que significa que no haga lugar a la queja por recurso denegado, el proceso continúa. Cuando el tribunal diga, sí, Fernando, vos tenés razón, el juez de primera instancia se equivocó y corresponde el recurso de apelación que interpusiste. Ahí automáticamente se suspende la tramitación del proceso principal. Y ese expediente va a Cámara de Apelaciones y ahí se tramita el recurso de apelación que lo vamos a estudiar en la otra lección. Mientras el tribunal no se expida con relación al recurso de queja por recurso denegado, continúa el proceso. Cuando el tribunal se expida y haga lugar a tu queja, se suspende. Si el tribunal no hace lugar a tu queja, por supuesto que el proceso continúa. Nunca se suspendió luego el proceso. El proceso solamente se suspende en el caso que el tribunal
haga lugar a tu queja y entonces el expediente tenga que irse a Cámara de Apelaciones. ¿Para qué? Para tramitarse el recurso de apelación correspondiente. Sí, y en la práctica, la aplicación de este artículo. Totalmente, totalmente. Y se da muchísimo y se resuelve rapidísimo. Es una herramienta muy, muy, muy útil. Y suele pasar. Generalmente lo que ocurre es que suelen haber errores. Como tienen tanto exceso de trabajo, entonces suelen ocurrir errores en las providencias. Entonces, en ese caso, indefectiblemente hay que recurrir en queja por recurso denegado. O se hace mal el mal cálculo de los plazos, o por ejemplo, en las notificaciones hay veces que no está bien, o los números en relación a las fechas son poco legibles, o la letra del ujier es una caligrafía un poco complicada. Entonces suelen haber problemas en cuanto al cálculo del plazo. Pero sí ocurre muchísimo, Fernando, y créeme que enseguida se resuelve. Estas son cuestiones que se resuelven enseguida. Ahora vamos a estudiar el trámite en el 411. Bueno, artículo 411. Presentada la queja en forma, el tribunal decidirá dentro de tercero día, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En caso necesario, podrá traer los autos a la vista. Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente en la forma establecida en este código. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes. Claramente el artículo 411 dice, presentada la queja en forma, significa en plazo, el tribunal decidirá dentro de tercero día sin sustanciación alguna. No se le corre traslado a nadie, ¿sí? Por eso es que es rápido. Sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. Analiza el Tribunal de Apelaciones si esa concesión, si esa mal, como dice acá, mal denegación corresponde o no. Entonces, en caso necesario podrá traer los autos a la vista. La parte que interpone el recurso de queja por recurso denegado ya le proporciona al tribunal todos los elementos para que analice. Si el tribunal tiene algún tipo de duda con relación a lo que la parte que interpuso el recurso de queja por recurso denegado no le cierran algunas cuestiones, ¿qué hace el tribunal? Pide que se traiga a la vista el expediente principal. Le pide al juez de primera instancia, ¿me puede, por favor, solicito que se remita el expediente a los efectos de que me puedan correr vista para que yo pueda analizar? Puede el tribunal, tiene facultades para hacerlo. Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente. Cuando el Tribunal de Apelaciones hace lugar a la queja y nos dice, usted tiene razón, porque se le mal denegó el recurso en primera instancia. Entonces ahí se tramita el recurso correspondiente, ¿sí? En la forma establecida en este código, obviamente que estudiaremos en la siguiente lección. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes. Si el Tribunal de Apelaciones pidió que se traiga a la vista el expediente principal y analizando las constancias, dice que bien resolvió el juez de primera instancia al no concedernos el recurso que interpusimos, entonces se devuelve el expediente a primera instancia y continúa el proceso. De hecho, que el proceso nunca se suspendió porque solamente se suspende cuando el Tribunal de Apelaciones nos da la razón y nos dice de que sí corresponde nuestro recurso de queja por recurso denegado. Entonces, la resolución que emite el Tribunal de Apelaciones con relación al recurso de queja que nosotros planteamos es de no hacer lugar a la queja o hacer lugar a la queja. Eso es lo que el tribunal va a resolver. Entonces, ese es el trámite que se da en el Tribunal de Apelaciones. Es un trámite, claramente dice aquí, dentro del tercero día y sin sustanciación alguna. Por eso es que es bastante rápido.
En esto nada más consiste el recurso de queja por recurso denegado. Es un recurso fácil, es un recurso sencillo, es un recurso que no tiene mucha tramitación en el sentido de que lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos el plazo de 5 días después de que el juez de primera instancia, en este caso, no nos haya concedido el recurso correspondiente para interponer el recurso de queja por recurso denegado. Nosotros lo tenemos que hacer en plazo. ¿Para qué? Para que el tribunal realmente pueda reexaminar la situación y se pueda rever lo que ocurrió con el inferior. Porque no tiene sentido, chicos, si nosotros interpusimos un recurso de apelación fuera del plazo de ley, o si nosotros interponemos un recurso de queja por recurso denegado fuera del plazo de ley, ¿para qué vamos a irnos a queja por recurso denegado? No tiene sentido. Nosotros tenemos que reunir los requisitos de admisibilidad. ¿Para qué? Para que realmente el tribunal pueda rever la situación y no utilizar este recurso para qué? Para ganar 2 o 3 semanas de tiempo, que muchos lo hacen también, pero que no es el fin ni el sentido de este recurso. Nosotros mediante este recurso lo que queremos es que el superior le diga al inferior, te equivocaste, y corresponde el recurso de apelación. Entonces tenemos la herramienta para poder hacer la queja ante el superior jerárquico. Continuamos con el otro tipo de queja. Y esta es la queja por retardo de justicia. Y esta es lo que le va a gustar a Fernando, que él quiere urgir, urgir, urgir. Y quiero que leas, Fernando, este artículo con mucho detenimiento. Voy a leer, por favor. Que escuchen atentamente cada uno de ustedes este artículo, párrafo por párrafo, despacito, porque es bastante largo, ¿sí? Leí ya, profe, no me gustó que hay que pagar ¿Leíste multa. ya? Sí. Bueno. Entonces vas a volver a leer para que tus compañeros escuchen y sigan, por favor, la lectura en sus códigos, porque es un artículo que tenemos que manejar, ¿sí? Te escucho, Fernando. Artículo 412. Requerimiento previo y deber de urgimiento. Cuando transcurrido el plazo legal para dictar resolución, el juez o tribunal no lo hubiere hecho, podrá ser requerido por cualquiera de los interesados en el proceso. El apoderado está obligado a pedir pronto despacho a los jueces o tribunales, y si no obtuviere pronunciamiento, deberá reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes. El incumplimiento de este deber será sancionado con multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas en la capital. Cuando se omitiere el primer urgimiento y con suspensión por 3 meses en el ejercicio de la profesión, cuando se omitiere el segundo, si dentro de los 20 días siguientes el juez o tribunal no dictara resolución, deberá recurrir en queja ante el superior, salvo cuando el tribunal moroso fuese la Corte Suprema de Justicia, bajo pena de suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión. El control en el cumplimiento de este deber lo realizará la Corte Suprema de Justicia, mediante el informe a que se refiere el artículo 197 del Código de Organización Judicial, en el cual los jueces y tribunales deberán consignar los fallos pendientes, indicando las carátulas de los respectivos juicios. Gracias, Fernando. A ver, ¿qué entienden ustedes por este artículo? El primero dice, requerimiento previo y deber de urgimiento. Cuando transcurrido el plazo legal para dictar resolución, el juez o tribunal no lo hubiere hecho, podrá ser requerido por cualquiera de los interesados en el proceso. Ahí estamos bien. Si el juez de primera instancia no dicta sentencia definitiva en el plazo de 40 días, yo al día 41, después del plazo de gracia, yo
presenta urgimiento, ¿sí? Si el Tribunal de Apelaciones no dicta la resolución correspondiente en el plazo de 60 días, interpongo urgimiento. Todo bien. Si no dictan las providencias en el plazo de 3 días, presento urgimientos. Eso significa, eso nos quiere decir el primer párrafo. Ahora, el segundo párrafo, ¿qué nos dice? El apoderado. ¿Quién es el apoderado? A ver, el abogado. Está obligado a pedir pronto despacho a los jueces o tribunales y si no obtuviere pronunciamiento, deberá reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes. Perfecto. Transcurre el plazo de 40 días. No se expide el juez de primera instancia. Yo presento mi primer urgimiento. Transcurren 10 días. No se expide el juez de primera instancia. Presento el segundo urgimiento. Muy bien hasta ahí. Continúa el artículo. El incumplimiento de este deber será sancionado con multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas en la capital cuando se omitiere el primer urgimiento. ¿A quién le van a multar? Profe, ahí tengo una duda. Sí. ¿Se refiere a 10 jornales mínimos a diarios? Porque Sí. dice salarios mínimos. Sí. ¿Serían jornales? Sí. Sí, gracias. Al abogado, profe. Al abogado, sí. Profe, en resumen, O sea, nomás nosotros somos los culpables de que el juez o tribunal no se expida. Y nosotros, según la norma, tenemos que ser sancionados. Profe, ahí nomás cortito, en resumen, tenés que colaborar unos 800.000 guaraníes si no haces eso. ¿Hiciste el cálculo? Porque yo nunca hice el cálculo porque este artículo me genera luego un no sé qué, ¿verdad? Entonces, y si 82.000 es jornal diario más o menos. Bueno, pero esperen, leo todo otra vez. Fernando ya leyó, por eso que le dije con mucho detenimiento. Estamos hablando del primer urgimiento. Nosotros no lo presentamos, multa. ¿Sí? Y con suspensión por 3 meses en el ejercicio de la profesión, cuando se omitiera el segundo. Nos estamos refiriendo al segundo urgimiento. Punto seguido. Si dentro de los 20 días siguientes el juez o tribunal no dictare resolución, deberá ocurrir en queja ante el superior, salvo cuando el tribunal moroso fuere la Corte Suprema de Justicia, bajo pena de suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión. Continúa diciendo, el control en el cumplimiento de este deber lo realizará la Corte Suprema de Justicia mediante el informe a que se refiere el artículo 197 del Código de Organización Judicial, en el cual los jueces y tribunales deberán consignar los fallos pendientes, indicando las carátulas de los respectivos juicios. Yo todos los años de mi vida pregunto si este artículo ya se derogó, porque yo no puedo creer. Y hasta ahora sigue vigente. Ahora, si se aplica o no se aplica, a mí nunca me han aplicado. Yo nunca he visto que aún con profesión y todo lo demás. Pero eso no quita que está en la norma. ¿Sí? Y si está en la norma, entonces se tiene que aplicar. Ahora, ¿qué opinan de este artículo? Profe, ¿cómo viste que dice que la Corte Suprema de Justicia puede ser el tribunal que está adeudando? ¿Y Sí. cómo la Corte Suprema de Justicia va a ser el órgano que controle eso si él mismo puede ser alguien que está adeudando? Sí, imagínense que la otra vez estuve leyendo de que la Corte Suprema resolvió unas acciones de inconstitucionalidad. Resolvió en 14 años. ¿Ustedes se imaginan lo que eso es? Yo creo que les conté que a mí me pasó que a mí me resolvieron en 6 años. Porque es chisme de pasillo de que siempre cuando uno quiere conseguir que sus expedientes corran rápido,
que siempre te piden dinero. Yo nunca he pagado, jamás. Pero bueno, se resolvió en 6 años. ¿Tardó? Tardó muchísimo. ¿Se tenía que haber tardado? No. Pero bueno, tampoco he pagado un solo guaraní. Pero eso no le exime a la Corte del cumplimiento de los plazos. Todos son morosos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando los jueces y tribunales presentan sus informes, del cual habla el Código de Organización Judicial, todos están con despachos al día. Y yo leo el informe y digo, esto no puede ser, de verdad. Por eso es que la otra vez vi que uno de los miembros del Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte Suprema de Justicia que esos informes de los jueces sean públicos y como declaración jurada. ¿Para qué? Para que nosotros los abogados después le podamos decir, señor juez de primera instancia al primer turno, ¿cómo vos vas a decir que estás al día en tu despacho si yo tengo mi sentencia en la cual vos tenés que expedirte hace 3 años, o hace 2 años, o hace 1 año? Es increíble cómo todos dicen que sus despachos están al día y no es cierto. No sé qué trámite le dio la Corte a ese pedido que hizo este miembro del Consejo de la Magistratura. Pero a mí me parece de suma importancia para los abogados que se dedican a la profesión, porque es una bofetada que los jueces te digan que sus despachos están al día, siendo que uno está ahí día a día, día a día, intentando que se expidan en una resolución y no lo hacen. Ojalá que se dé trámite, ya que tanto la Corte quiere que todo sea público, que todo se conozca, que el acceso a la información pública y que sea bajo declaración jurada. ¿Para qué? Para que si los jueces si ellos están mintiendo o están faltando a la verdad, que tengan consecuencias. ¿Por qué? Discúlpenme, chicos, y ustedes van a ejercer la profesión y van a ver lo duro que es. No es fácil. Ni les digo luego que te salga una sentencia definitiva, porque eso no es, por Dios, una providencia muchas veces para que te salga en un juzgado. Entonces, duele muchísimo que los jueces cada 3 o 4 meses, cuando tienen que rendir informes, ellos dicen que sus despachos están al día. Entonces, me parece de suma importancia que esto, ojalá que sea público alguna vez y que tenga efecto de declaración jurada. Volviendo a nuestro artículo 412, y decía Agostina, ¿por qué la Corte? Y porque es la máxima instancia. Es lo que te puedo decir, ¿verdad? Porque es el superior jerárquico y porque es el que ejerce la superintendencia. Entonces, ante la Corte Suprema de Justicia, los jueces y tribunales presentan sus informes. Entonces, el grado de morosidad o no, de acuerdo a esos informes, que generalmente nunca reflejan la realidad. Sí, sí. ¿Quién está hablando? Sí. ¿Te escucho? No, nada más, ahora no se controla más, o cómo controlan que dicen que están al día y no están. ¿Cómo es, profe? Existe un departamento de auditoría de gestión. No se escucha, ¿verdad? No, pero sí me entendí más o menos lo que me quisiste decir. Hay un departamento, una dirección, mejor dicho, que es de auditoría de gestión en el Poder Judicial. Y esa dirección es la que se encarga de verificar todo eso, ¿verdad? Pero eso ya es un trámite interno que realizan las direcciones y departamentos de la Corte Suprema de Justicia. Son muy pocos los juzgados. Yo me acuerdo que en una oportunidad, recuerdo que de los 20 y tantos turnos que hay en la capital, creo que un solo juzgado o 2 informaron de que no estaban al día en sus procesos. Y eso a mí me parece una falacia total, honestamente. Y también les tengo que decir algo. Cuando se van a producir estos informes, ahí
también ya me pasó, comienzan a aparecer resoluciones, providencias, resoluciones. ¿Por qué? Porque por lo menos quieren intentar poner un poco al día, ¿sí? Y aquellas que ya están muy retrasadas son las que se van resolviendo. Este tipo de informes que pide la Corte Suprema de Justicia en virtud del Código de Organización Judicial ayuda también, claro que ayuda, en el sentido de que obliga a los jueces medianamente a que intenten por lo menos que sus despachos estén, no les digo al día porque no es así, pero por lo menos que aquellos expedientes en los que están muy atrasados puedan en algún momento dictar resolución. Yo, por ejemplo, tenía un expediente que estaba auto para resolver, me acuerdo el año pasado, en plena pandemia, hacía ya como 1 año y medio. Pero como yo era la parte demandada, entonces yo no tenía luego mucho interés en que se expida el juez. Entonces no presenté ningún tipo de queja ni nada. Entonces quedó en campo de la parte actora. Como se llama autos para sentencia, ustedes saben de que ahí la caducidad ya no corre. ¿Por qué? Porque ya queda en campo del juez. Entonces en ese caso recuerdo que me sorprendió muchísimo que me llegó la resolución y después entendí de qué fue, ¿por qué? Porque inmediatamente después tenían que presentar los jueces sus informes. Y como ya esto demoraba hacía más de 1 año, entonces todos los expedientes que estaban más o menos en ese tiempo de demora se fueron resolviendo. Pero en conclusión, este artículo 412 lo que nos da es a nosotros los profesionales, imagínense, la responsabilidad de la... ¿Acaso no son los jueces? Yo les pregunto, ¿acaso no son los jueces los que tienen que cumplir los plazos procesales? Es cierto, nosotros tenemos la herramienta del urgimiento, pero ¿acaso que los jueces que forman parte de la magistratura no son los que deben cumplir? Y ellos no son los que tienen que ser sancionados en caso de incumplimiento. No sé, yo me pregunto, ¿verdad? Porque que al abogado, que un artículo así, al abogado le esté nada más y nada menos queriendo cercenar el ejercicio de la profesión o suspender en el ejercicio de la profesión, me parece que no corresponde. No sé qué ustedes opinan. No, este artículo evidentemente es para que los abogados se tranquilicen. Y mira. Profe, una pregunta. Sí. En este artículo 412 dice que cualquier interesado en el proceso puede hacer la queja, o sea, el urgimiento. ¿Eso significa que el mismo cliente puede hacer su urgimiento o cómo debe ser entendido? Claro, bajo patrocinio de abogado. Por derecho propio, bajo patrocinio de abogado, siempre. Puede ser el apoderado en virtud al poder o la parte que no tiene apoderado, pero bajo patrocinio de abogado, siempre. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber independientemente a que este artículo 412 siga vigente? Porque en mi código nuevito y en mis averiguaciones jurisdiccionales, yo todos los días de mi vida espero que me digan, no, Silvia, ese artículo está derogado. No logro todavía encontrar esa información, por lo tanto sigue vigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber independientemente a lo bochornoso que es en cuanto a las sanciones que le quieren aplicar al abogado? Lo que nosotros tenemos que saber es cómo tenemos que plantearnos este recurso de queja por retardo de justicia. Nosotros tenemos en el Código Procesal Civil los plazos en los cuales el juez o tribunal tiene que expedirse. Y sobre eso nosotros tenemos que manejarnos. En el sentido de que si ha transcurrido el plazo que tenía el juez o tribunal para expedirse en cuanto a un auto interlocutorio o una sentencia definitiva, nosotros a partir del día siguiente, después de las 9 de la mañana, siempre recuerden el plazo de gracia del 150, artículo 150 del Código Procesal Civil, presentamos nuestro primer urgimiento, ¿sí? O le llaman aquí pronto despacho, un urgimiento de pronto despacho. Resuelva su señoría, ¿sí? Dicte resolución. Primer urgimiento, dice,
pedir pronto despacho. Cualquiera de los interesados, cualquiera de las partes, siempre bajo patrocinio de abogado, o el apoderado, el representante de las partes en virtud a su poder, al poder que tiene. Entonces presenta urgimiento. Nosotros tenemos que reiterar ese urgimiento si dentro de los 10 días de haber presentado el primero no se expidió el juez o tribunal. Debemos volver a presentar otro urgimiento dentro de los 10 días siguientes del primer pedido, en caso de no obtener pronunciamiento. ¿Sí? Y luego nos dice la norma, recurrimos ante el superior, interponiendo el recurso de queja por retardo de justicia, si dentro de los 20 días siguientes a la reiteración del pedido, quiere decir al segundo urgimiento, no se dictó la resolución. Eso es lo que nosotros tenemos que saber en cuanto al planteamiento de la queja por retardo de justicia. Esos son los plazos que nosotros tenemos que manejar para presentar los urgimientos. ¿Para qué? Para después irnos en queja ante el superior. Las sanciones que se establecen en este artículo es de multa, ¿sí? Hablamos también de suspensión del ejercicio de la profesión por 3 meses y suspensión del ejercicio por 6 meses. Les tengo que decir esto porque es lo que dice el código. Y esas son las sanciones que le aplica al profesional que no cumpla con estos urgimientos. Ahora ustedes van a preguntar, profesora, ¿se aplica? Yo les tengo que ser honesta y les tengo que decir, a mí nunca me pasó y tampoco conozco a un colega cercano al que le hayan aplicado esto, pero eso no significa que no se haya aplicado. Es más, siempre yo pregunto, ¿será, no conoces a alguien que se le haya aplicado el 412? ¿Qué sabe el 412? Ojo con el 412. Pero si alguna vez ustedes llegan a saber de alguien a quien se le haya aplicado el 412 y por ahí me encuentran alguna vez, cuéntenme, chicos, por favor, porque es algo, no sé, imagínense, yo todos los años que enseño esta materia siempre me pregunto por este artículo y a mí me parece honestamente que no corresponde. Por eso es que puse a la opinión de ustedes a ver qué no, me parece una ineficacia total del sistema. Tratar no sé, de cargarle al abogado, de cercenarle la posibilidad de suspenderle en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque el juez no se está expidiendo en el plazo que dice la norma y por algún tipo de motivo el abogado no interpuso los urgimientos correspondientes. No sé, me parece una ineficacia total del sistema. Me parece que no tiene sentido. César, vos parece que querés decir algo, ¿verdad? Sí, profe, te quería decir, yo le veo la utilidad a este artículo en el sentido de que es lógico que a los abogados diligentes les incomode, ¿verdad? Pero con la cantidad de negligentes que hay, Sí. me parece fantástico. Lo que pasa es que creo que muchas personas, o sea, el común del pueblo no conoce la posibilidad de quejarse de su propio apoderado por su negligencia, ¿verdad? A lo mejor por Sí, eso puede que este ser. artículo sea poco aplicado. Yo lo Pero que creo es que, ¿sabes en dónde no comparto? En la suspensión del ejercicio de la profesión. Porque suspenderle en el ejercicio de la profesión, con eso se está violando una normativa constitucional que es el derecho al trabajo. Y no puede una normativa inferior, como el Código Procesal Civil, intentar cercenar el derecho al trabajo. Es ahí donde yo no comparto. Está bien, nosotros podemos ser sometidos a multa también. Claro que sí. ¿Cuántos abogados negligentes hay? Tenés razón, César. E incluso esto nos tiene que decir, a la pucha, presentemos urgimientos. Ya que el 412, hablando mal y pronto, ¿sí? Cuidado con el 412, cuidado con el 412. Claro que sí, puede servir desde ese enfoque. Pero lo que no me parece es la suspensión en el ejercicio de la profesión. Porque el abogado que se dedica a ganar
el pan de cada día, como se dice, ejerciendo la profesión, no tiene un solo expediente. Anda como un loco por toda la República del Paraguay con sus expedientes, ¿sí? Entonces, que te transcurra el plazo en el que vos tenías que haber presentado el urgimiento y no lo hiciste por algún tipo de motivo y no precisamente por una negligencia de tu parte en el sentido de que porque no sos diligente, me parece nomás que de ese lado es un poco duro este artículo para el profesional. Y ni qué decir desde el punto de vista de la suspensión en el ejercicio de la profesión. En cuanto a la multa, y hasta ahí estoy de acuerdo en cuanto a la multa, porque generalmente cuando a uno le toca en el bolsillo, parece que ahí uno reacciona, ¿verdad? Pero la suspensión del ejercicio de la profesión me parece ya demasiado, ¿sí? Profe, yo creo que lo que en cierto sentido este artículo hace también es normalizar el retardo de la justicia. Al dar estas sanciones a los mismos abogados por no realizar los urgimientos en tiempo. Entonces, Y claro, la posibilidad de no contestar. y sí, es también una posibilidad, es también un punto de vista interesante. Lo que sí es que ustedes tienen que saber, ustedes tienen que acordarse siempre del 412, presenten sus urgimientos, por eso te dije la otra vez, Fernando, presenten los urgimientos siempre, ¿sí? Aunque se vayan y les digan cuentos fantásticos en cada secretaría, no interesa, ustedes acuérdense siempre del 412, ¿sí? Me parece que este es un artículo que se podría modificar, me parece que tiene aristas en las que se podrían modificar. Entonces, nada, por sobre todo la idea es que ustedes sepan y que manejen que existe este artículo, ¿sí? Para que ustedes el día de mañana en el ejercicio de la profesión recuerden y tengan en cuenta. Y bueno, y cuando se deroga, por favor me cuenten, si es que yo no me entero antes que ustedes. Profe, Sí. pero en la práctica ya se suelen pronunciar ya en el primer urgimiento, porque como vos decís que no sabes que se haya aplicado esto, probablemente es porque ya en el primer urgimiento ya se pronuncian. No, pero ojo con lo que me decía, el que se tiene que pronunciar para dictar la resolución es el juez o tribunal ante el cual vos estás presentando el urgimiento. Generalmente, Alejandra, no, ante el primer urgimiento muy pocas veces se, se, se expiden los jueces y tribunales. Generalmente en la práctica cuando uno presenta el segundo urgimiento y bien grande pones ahí segundo urgimiento en tu objeto y le pones negrita, así bien, o sea, ahí a lo mejor ya tenés un poco de suerte. Pero el primer urgimiento es como, no pasa nada, generalmente. Ahora tengo que decirte que es un poquito más rápido con los expedientes electrónicos. Pero ¿sabes dónde se genera el problema? Por ejemplo, en los juzgados de paz, en los juzgados del interior, donde todavía no hay expedientes electrónicos. Por ejemplo, en Fernando de la Mora. Dios mío, chicos, Fernando de la Mora es... Ay, no les puedo explicar. Fernando de la Mora es... No sé. Dios quiera... San Lorenzo, ¿qué tal? No, hablan con San Lorenzo la gente. San Lorenzo, yo creo que tiene un código procesal aparte. Yo creo que San Lorenzo, no sé, maneja un código que no es el que nosotros estamos estudiando, chicos. Pero en líneas generales, en el fuero civil, que es en el que yo me desempeño, hay nuevos juzgados en San Lorenzo que se han habilitado y nuevas secretarías que son bastante diligentes. Generalmente los que ya tienen el chip de lo anterior, de cómo se manejaba antes. Entonces, esos son los juzgados en donde cuesta todavía. Pero en los juzgados nuevos ya es distinto porque el juez ya viene con otro chip. Entonces, es más fácil. Uno ya puede acceder a todo desde el teléfono, desde la computadora, desde la oficina. Cualquier disconformidad, ustedes sabrán, chicos, se le graba, se le filma. O sea,
Los jueces nuevos ya vienen con otra mentalidad, entonces ya es más fácil. Cuesta más cambiarle a los que ya están ahí hace mucho tiempo sentados en su silla y medio que están en un sistema todavía un poco anticuado, ¿sí? Entonces, San Lorenzo, yo tuve muy buenas experiencias en San Lorenzo. Lo que sí pasa en San Lorenzo es que hay mucha mora. Yo entiendo también que tienen mucho exceso de trabajo, pero en las secretarías y en los juzgados nuevos que se han habilitado, tuve muy buena experiencia. Y también ya están ellos implementando el expediente electrónico, incluso en el fuero laboral, porque en el fuero laboral aquí en Capital, recién desde esta semana se está implementando el expediente electrónico. Sin embargo, en San Lorenzo, hasta en el fuero laboral ya se está implementando el expediente electrónico. O sea que estamos avanzando. Y la implementación del expediente electrónico es de muchísima utilidad, chicos, y van a ver ustedes cuando ejerzan la profesión, ustedes desde sus casas, ese trabajo que hacíamos nosotros antes, de estar ya a las 7 de la mañana en Sajonia para poder terminar en 2 horas para después irnos a San Lorenzo, para llegar en 1 hora y hacer 2 horas para después irnos a Capiatá. Eso ya, ustedes ya no van a pasar por eso. Porque ustedes desde su oficina con su computadora, a ver, van a tener su lista de expedientes, expediente número tal, pum, pam. Ahí en su oficina ustedes ya van a tener. En qué, si está en despacho, no está en despacho, qué providencia tiene, si su escrito ya está cargado, si se notificó, no se notificó. Entonces, ustedes ya van a entrar en otra generación de la tramitación del proceso y del ejercicio de la profesión. No van a más a pasar lo que pasé yo, por ejemplo, y lo que se sigue pasando en juzgados en donde todavía no hay expedientes electrónicos. Por ejemplo, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, si uno es el demandado, es una felicidad absoluta, porque nunca pasa nada. Vas a estar años y no pasa nada. Si sos el demandante es, Dios mío. Profe, Dios, sí. Toda esta modernización en los expedientes es gracias a la pandemia, ¿verdad? No, vos sabés que Agustina comenzó antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia es acelerar el proceso, porque primero solamente se estaba utilizando este sistema en Capital y no en todos los despachos todavía. Sin embargo, ¿qué hizo la pandemia? Aceleró de que todo Asunción se maneje con expedientes electrónicos y que ya otras circunscripciones se manejen con expediente electrónico. Lo que probablemente iba a pasar en 10 años, si es que no había pandemia, se produjo en 1 año. Entonces, aceleró. E incluso otros fueros, como el fuero laboral, que es un fuero que yo no ejerzo, ¿verdad? Pero es un fuero también muy sensible. El fuero laboral es un fuero muy sensible. Y el fuero laboral lo que tiene es que los plazos, las notificaciones en su mayoría son por automática. Entonces, de verdad, el abogado que ejerce en lo laboral, por ahí si alguno de ustedes está interesado en el fuero laboral, de verdad, chicos, estar todos los martes y jueves en cada secretaría donde está su expediente, porque las notificaciones son por automática. Entonces, es mucha responsabilidad. Y el plazo de perención de instancia es nada más de 3 meses. O sea, los plazos son distintos y la carga para el actor es también mucha. Entonces, ahora con los expedientes electrónicos para aquellos abogados laboralistas, mira, es una luz en medio de la oscuridad en el sentido de que desde tu despacho, desde tu casa, desde tu sofá, vos ahí con tu teléfono, vos ahí tenés el día a día de tu expediente. Entonces es una tranquilidad para el abogado también eso. Y ojalá y cuando ustedes, chicos, estén recorriendo el Poder Judicial, seguramente que ya van a haber muchísimos avances más. Entonces es muy importante, incluso con las notificaciones. Las notificaciones se hacen ahora electrónicamente en la mayoría de los casos. Entonces esas famosas notificaciones voladoras que antes les decían, que eran notificaciones que supuestamente se hacían, pero que nunca se hacían, pero que sí aparecían después en el expediente. Entonces, todo eso ahora ya se subsana por el control el control innato que ya ejerce de por sí luego el expediente judicial y el expediente electrónico.
el sistema luego ya nos da la posibilidad de hacer controles. Entonces, ustedes van a entrar en una época ya de la modernidad cuando ejerzan la profesión y no la era cavernícola que nos tocó a nosotros. Así que nada, yo les animo a que los que van a ejercer la profesión lo hagan porque hay mucho trabajo, chicos. Profe, pero este artículo 412 se usa mucho porque cuando vas a hacer tu escrito de pronto despacho, tengo entendido que tenés que mencionar, ¿verdad? El artículo 412, o no hace falta. Ustedes van a ver que... Perdón, chicos, casi se desconectó, ¿verdad? ¿Podés mencionarlo como no podés mencionarlo, Fernando? Ustedes saben que por el principio Iura Novit Curiae el juez tiene la facultad de conocer la normativa. Entonces, desde el momento que vos presentás un urgimiento o presentás un recurso ya de queja por retardo de justicia, y si no menciona el 412, no importa, no pasa nada. Vos podés decir en virtud de las disposiciones de la normativa legal o en virtud de las disposiciones que rigen la materia, y ya está. Bueno, vamos a continuar, así terminamos. 413, a ver, ¿quién puede leer el 413? Yo puedo, profe. Yo creo que se cortó, ¿verdad? Me colgó. Se fue la conexión, parece. 13, por favor. Vamos a hacer un urgimiento. Chicos, ahora me escuchan. Urgimiento Yo de leo, internet. profe, ¿Me escuchan ahora? sí. Sí, profe. Sí, pero ahora sí. Sí, profe, ya te queremos enviar ya un urgimiento. No, paren, chicos, por favor. Dale, 403, así terminamos y les libero ya, ¿sí? Presentación ante el superior. Al recurrir en queja, el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común. Cuando ustedes vayan a presentar queja por retardo de justicia, lo que ustedes van a presentar ante el superior son Volvió a colgarse, pase. Es que en todos lados. ¿Cuáles son esos urgimientos? Esos escritos. Primer urgimiento. La conexión de la profe, ¿verdad? Sí. Sí, Yo creo que sí, porque a todos yo les sí, escucho. compañero. Yo también a todos los escucho. Seguro el wifi que tiene. No, pues la vez pasada dijo lo que su computadora tenía que cambiar ya, así estaba diciendo. Ahora salió la profe. Ay, ahí salió. No le he visto a Mirna. Mirna está callada nomás, Mirna. Se fue al hospital, No, dice. ella estaba en el hospital, dice, estaba yendo a emergencias. Está Mirna. Chicos hermosos, bellos, estoy yo en el hospital, chicos. Pero vos sabés que yo le estoy escuchando todito. No quiero más que me vean, porque full batalla y nada. Pero así con mi cartera en mi celular y yo escuchando todo. Este 412 me mató, en serio. Fuerza. Me mató. Y sí, no hay de otra. La batalla continúa. Mirna, no ayer quería queríamos hacer perder. burra en taller. No, déjenme nomás a verle a mi cargo. Yo tengo su número privado, yo conozco su casa. Él está cerquita de mí, él está en 17 nomás su casa en Capiatá.
muy cerca de mí. Yo me fui a su casa. Y su hija era mi compañera. A ver, Rua Ponte, acá me fósforo ahí, de tabún. No sabe cuándo yo la ayudaba a ella, así que cuando rendíamos, y ella siempre se sentaba delante de mí. Y en los exámenes. Así que a veces te dice, de ayuda acá me fósforo, a veces yo, se murió en la tela, a veces te dice, ¿Te acordás, mira, Dios mío? sí. ¿Vos te acordás, Dulce? Dulce. Está grabando, Mi hermana. chicos, no se olviden. Pero la plaza civil no me acuerdo de escuchar. Y ahí estoy yo. Pero extraño una ni tenía pero. Y ahí yo. No, un tema era. No, y en cierto lo que él está diciendo ayer, yo me olvidé lo de que él es experto en ese tema. Yo me olvidé de lo de eso. Porque nosotros hicimos una extensión universitaria pues, sobre ese tema en el derecho informático. Con el enanito este. ¿Tú no te acuerdas cómo se llama nuestro profesor, el chiquitito ese? Que me costó tanto también el derecho informático, chico. Ni me acuerdo, compañero. Ni me acuerdo. El enanito chiquitito, el churrito. Y chiquitito, mira. Con la profesora, con la ministra de la Defensoría Pública, Derecho a la Información, sí, súper. Pero el otro, el enanito, el derecho informático, lo que a mí me esforzó un poquitito. Y así sucesivamente, hasta que laboral se trozó estoy. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Y querían que hago días antes, de a poquito. No es fácil esta cuestión. Ahora me doy cuenta yo que, como dicen los muchachos que ya egresaron y las chicas, derecho no es carrera, gente, es resistencia. ¿Verdad? ¿Dónde está ahí el compañero de mi grupo que en 10 años retomó su carrera? Gustavo Estrogonumba. Alfredo. Mierda, la clase se está grabando. Bueno, Le no pregunté importa. a la profe ahora y me dijo que ¿Qué dijo? aguardemos 5 minutos más que está tratando de solucionar lo de la señal. Está bien. No, pero no pasa nada. Te van a escucharme, no me cuando lo escuchan ahora sí. Ya que no participé lo tanto, pero sí escuché todito. Pero muy lindo. Yo me saco lo del sombrero. Porque yo pues tuve civil con Mongelo. Con el juez Mongelo. Pero ustedes ya tuvieron el privilegio. Yo habilité para 4 Mierda. con Mongelo, ¿eh? ¿Qué? Miren mi gatito. Justo yo te estaba viendo a vos. Ella es la necesitada de cariño a vos. La carente de cariño. Ustedes saben que yo también soy carente de afecto. Y ahora peor que yo me quedé sola. Yo me separé el año pasado en septiembre. Destate la que mundo. La vida continúa. ¿Yo qué, hermana? Ya está mi Michi, está durmiendo. Yo le escribí a Agos por un tema y agarra ella y me dice, le estoy acariciando a mi gato. Después de que le acaricie todo, te leo. A veces son re exigentes.
Mostrar otra vez a tu gato, dice a vos. Es ¿Cómo un se llama? Manush. Es un capo. Es Le gordo. así. Muestren sus gatos. Ah. Mira, mira, mira. El de Gus. Baila. Michi está durmiendo acá. ¿Cómo se llama tu perrito, Rosarito? Tita se llama. Wow, qué original. Pero sale de galletita o si no de chiquitito. Tipo. No es mala, Rosarito. Es súper argel, súper mala, súper territorial. ¿Ves que esta raza lo es así? O sea, las pequeñitas, tipo los Por eso chihuahuas, pregunté. los pinchers, se creen así. Unos Doberman, un Rottweiler, por ahí se cree mi perra, porque en serio es re mala. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, yo te escucho. Sí, profe. Sí, profe, súper bien. Mil Sí, profe. disculpas. Aunque lea el teléfono ahora, es un tema de la zona luego, entonces por eso es que... Pero creo que la señal es mejor incluso anclando con mi teléfono. Mil disculpas, chicos. Vamos a seguir entonces. eh, Nos quedamos en el 413, creo que leyó Ricardo, ¿verdad?
que dice presentación ante el superior. Al recurrir en queja, dice el artículo, el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común. Las copias de los urgimientos son aquellos que nosotros presentamos. El primer urgimiento, después del plazo que tiene el magistrado para dictar resolución, luego el segundo urgimiento. Esos son los escritos en papel común o los urgimientos en papel común que nosotros debemos presentar con nuestro escrito de queja por retardo de justicia, que lo vamos a presentar ante el superior jerárquico. Ese es el requisito de admisibilidad. Sí o sí, para que el tribunal superior o el tribunal de alzada pueda analizar nuestro recurso de queja por retardo de justicia, indefectiblemente debe ir acompañado de nuestro escrito los urgimientos correspondientes. Y por supuesto que los urgimientos tienen que ser aquellos que tienen el cargo. ¿Cuál es el cargo? El sello que te ponen en el juzgado. Si es una secretaría o un juzgado donde no es el expediente electrónico, te van a poner el sello. Si ya es un juzgado con expediente electrónico, el cargo se genera luego de manera electrónica. Entonces son esos los escritos con los cargos correspondientes los que tenemos que agregar a nuestro escrito de queja por retardo de justicia. Artículo 414, a ver, ¿quién puede leer, por favor? Dale, Agostina, y después lee Julia. Pedido de informe. Presentada la queja, el superior recabará informe al inferior, quien deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impide dictar resolución. Cuando nosotros presentamos la queja por retardo de justicia, agregamos nuestros urgimientos. ¿Qué es lo primero que hace el superior jerárquico? Le pide informe al inferior. Y eso lo hace, dice aquí, presentada la queja, el superior recabará informe al inferior, quien deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impide dictar resolución. En 24 horas ese informe tiene que estar listo. Y les dije la otra vez, si mal no recuerdo, que generalmente lo que ocurre es que con ese informe ya se va la resolución correspondiente. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero hay veces que también me ha pasado en el que el inferior se excusa con el tema de el exceso de trabajo, que también es cierto, están con exceso de trabajo, pero eso no les exime la responsabilidad de cumplir el plazo de ley. Entonces, pueden haber dos situaciones en el que el juez se excuse o que en el que diga por qué no se está expidiendo en el plazo, o, así como les digo, probablemente con el informe vaya adjunto la resolución correspondiente. Artículo 415. María Julia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. 415, emplazamiento. No mediando justa causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la justa causa consistiere en recargo de trabajo, el tribunal deberá fijar el plazo dentro del cual el inferior dictará resolución. Aquí tenemos dos situaciones. Una vez que el superior le pida informe al inferior, se puede dar la situación en la que el juez se excuse y diga, no me estoy pudiendo expedir porque estoy con exceso de trabajo. En ese caso, el tribunal le fijará un plazo, acorde a lo que ellos resuelvan, a los efectos de que el inferior dicte en ese plazo la resolución correspondiente. Ahora, dice el primer párrafo del 415, no mediando causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la excusa no es recargo de trabajo, entonces en el plazo de 10 días el juez deberá, el tribunal le emplazará al inferior para que dicte la resolución. Si el juez dice que por exceso de trabajo no está pudiendo dictar resolución, entonces ahí el tribunal analizará la situación
y le otorgará un plazo razonable para que éste pueda dictar sentencia. Generalmente no es, cuando ocurre esa situación de exceso de trabajo, el plazo tampoco que le da el tribunal es demasiado. Pueden ser 15 días o hasta 20 días, más o menos es lo que yo he visto, pero tampoco se va a exceder en 40 días otra vez. O sea, nunca vi un plazo en el que sea el doble del plazo que tiene el inferior para poder dictar resolución, porque imagínense que si ya estamos luego en queja por retardo de justicia, ¿cuánto tiempo luego ya ha transcurrido posterior a los 40 días, por ejemplo, que tienen para dictar sentencia? Entonces, no sería lógico que el tribunal otra vez otorgue 40 días, o sea, bajo ningún sentido. Generalmente está entre 10, 15, como tope he visto 20 días, pero más que eso tampoco se da. Artículo 416, a ver César, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe, sanción. En caso de que el juez o tribunal no diere cumplimiento a la orden, se comunicará a la Corte Suprema de Justicia a los efectos previstos en el artículo 199 del Código de Organización Judicial. Existe también una sanción para aquellos jueces y para aquellos tribunales que no cumplen con el plazo que el tribunal está otorgando para que ellos se expidan en cuanto a la resolución. Dice aquí, en el caso que el juez o tribunal no diere cumplimiento a la orden se refiere en el que si no hay excusa, lo deben hacer en 10 días, y si hay excusa, el tribunal va a decir, bueno, te doy 15 días, o te doy igual 10 días, ojo, puede también resolver el tribunal que sean 10 días nomás, ¿sí? Eso ya queda al arbitrio total de los miembros del Tribunal de Apelaciones. Pero ¿qué pasa si es que no cumple el inferior con el plazo que le está otorgando el superior? Serán sancionados. Y claramente el artículo 199 del Código de Organización Judicial dice, y les leo, los jueces y tribunales dictarán sentencia y demás resoluciones dentro de los plazos fijados en la ley. Si no lo hicieren, la Corte Suprema de Justicia los emplazará a hacerlo dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento de ser suspendido por 15 días sin goce de sueldo. La reincidencia en el curso del mismo año será causal de enjuiciamiento. Esta es la sanción que establece el artículo 199 del Código de Organización Judicial en el caso de que los jueces o el Tribunal de Apelaciones no se expida en el plazo que se le fijó a los mismos en virtud a la presentación del recurso por retardo de justicia. Entonces, en esto consisten estos dos recursos que estudiamos hoy. El último punto dice recurso de casación. En el Fuero Civil no existe el recurso de casación. Nosotros no tenemos legislado el recurso de casación. El recurso de casación sí se encuentra legislado en el fuero penal. Por lo tanto, nosotros no tenemos legislado en nuestra normativa, no se encuentra. Existió un proyecto de ley por el cual se intentó realizar algún tipo de ampliación de nuestro código en virtud a la casación, pero hasta el momento no prosperó. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en el fuero civil no tenemos recurso de casación. Cuando a ustedes les pregunten o alguien se refiere al recurso de casación, ustedes deben saber que eso se desarrolla y se desenvuelve en el fuero penal. Aún nosotros en nuestro fuero no lo tenemos en la normativa. Entonces, estos son los recursos que corresponden a esta lección. El viernes vamos a estudiar el recurso de apelación. Y con el recurso de apelación terminamos los recursos, chicos. Estas lecciones son de mucha importancia porque nos proveen de las herramientas necesarias para que si nos sentimos perjudicados o agraviados por cualquier tipo de resolución, sean providencias, autos interlocutorios o sentencias definitivas, nosotros podamos obtener la revocatoria de la misma, el reexamen del mismo, se vuelva a analizar la misma. Entonces, lo que ustedes tienen que saber siempre es que la admisibilidad, para que esto
corra, hablando mal y pronto, es de que ustedes tienen que hacerlo siempre en tiempo y forma. Cuando hablamos de tiempo y forma es dentro del plazo de ley. Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Y por sobre todo, de acuerdo al recurso que ustedes van a interponer, porque los recursos se interponen, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán qué tipo de documentos tienen que adjuntar. Si ustedes van a irse en queja o retardo de justicia, ustedes tienen que presentar los urgimientos que le han presentado al juez o tribunal para que se expida. Si ustedes se van a ir en queja por recurso denegado, ustedes tienen que presentar la resolución que ustedes quisieron apelar, su escrito de la notificación correspondiente, el escrito de la interposición del recurso y la providencia por la cual se le denegó ese recurso. Eso no significa que el tribunal no pueda pedir que se traiga a la vista el expediente principal para analizar, pero nosotros, para que reunamos los requisitos de admisibilidad para poder interponer esos recursos, debemos presentar esos documentos de acuerdo a lo que sea, recurso de queja por recurso denegado o recurso de queja por retardo de justicia. ¿Alguna consultita? Profe, ¿qué se hace en el caso de que, o sea, para suplir el recurso de casación que no hay? ¿Se interpone un recurso de nulidad? No. El recurso de casación es un recurso, le llaman un recurso el recurso de casación se usa en el fuero penal en el caso de no recurrir la resolución ante el superior inmediato y lo someten directamente ante las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Es como le llaman recurso per saltum. Salta una instancia y va directo a la Corte para que la Corte lo analice. Pero nosotros no tenemos eso porque nuestro mecanismo de análisis de los fallos, y en este caso de orden jerárquico, está establecido en primera instancia, Tribunal de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no tenemos ese recurso per saltum, lo que significa que nosotros, si estamos en primera instancia, nos quejamos ante segunda instancia. Si estamos en segunda instancia, nos quejamos ante tercera instancia. Y obviamente ustedes saben que la tercera instancia es ya la última, por lo tanto ahí solamente lo que cabe es el recurso de reposición, porque ya no podemos apelar ninguna resolución de la Corte, hablando dentro del ámbito nacional, porque sí después tenemos instancias internacionales, supranacionales, que están aprobadas y que forman parte en la misma Constitución Nacional, pero hablando dentro del ámbito nacional, ante la Corte Suprema de Justicia, lo único que procede ya es el recurso de reposición. Entonces, no tenemos el recurso de casación, ese recurso per saltum que sí tiene el fuero penal. Como les dije, hubo un proyecto de tratar de implementarlo, pero no prosperó. Entonces, hasta el momento lo que ustedes tienen que saber y manejar es que nosotros no tenemos en la normativa el recurso de casación en el fuero civil, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿No? Bueno, entonces nada, mil disculpas chicos por lo de la conexión, les agradezco que me hayan esperado. Nos vemos el viernes para estudiar el recurso de apelación, ¿sí? Gracias a vos, Chicos, profe, dale, por volver. Gracias. que pasen bien.